Sonidos de la Tierra, qué lujo, qué lujo. Muchas gracias, chicos, muchísimas gracias. Un placer realmente. Y quiero invitar ahora a los maestros César Cataldo y a Elio Fleitas, amigo de la casa también. Bueno, el maestro César Cataldo, por supuesto, es el director artístico del Seminario Nacional de Arpas Paraguayas que va a tener lugar. Maestro, bienvenido. Muchísimas ¿Cómo le va, Elio, querido de la casa ya estás? prácticamente? Cuéntenos, maestro, venga más para acá. Bueno, esta es una invitación muy especial para el Seminario Nacional de Arpas Paraguayas que se va a realizar en el Colegio Cristo Rey de Asunción del 12 al 15 de julio, de mañana, tarde y noche. Los chicos vienen de todo el interior del país en una cantidad aproximada de 400 niños, niñas. ¿Estudiantes y de arpa jóvenes. todos? Toditos estudiantes de arpa. Qué Y cada hermoso. uno con su instrumento. Va a ser fantástico. Me imagino Y- que habrá un cierre especial, alguna cosa así. Así mismo es. El cierre va a ser el día domingo a las 11 de la mañana en la Plaza Uruguaya. A no perdérselo entonces, a agendarlo en la Plaza Uruguaya, va a ser el cierre de este seminario de arpas. Y por supuesto todo el trabajo que viene llevando a cabo Sonidos de la Tierra. Elio, ¿cómo va todo? Así mismo, y realmente muchísimo trabajo. Imagínate lo que es toda la logística, toda la organización para para que este evento pueda lucir con 400 jóvenes de todo el país. Y estamos trabajando en ello. Vamos a tener también en las noches de los seminarios, vamos a tener festival. Cada comunidad va a tener su momento artístico en el Colegio Cristo Rey. O sea, están preparando también números ellos. Así mismo es, a partir del jueves, desde las 18:30 horas, todas las noches, jueves, viernes, sábado, vamos a tener festival de arpas. Es fantástico, me encanta. Sí. ¿Hay alguien que se pueda, tipo, inscribir o ya están cerradas las inscripciones? No, todavía se pueden inscribir. Lo que pasa es que no hay que dejar tan a última hora porque hay que prever comida, alojamiento, todo ese tipo de cosas. Y bueno, ellos van a vivir en una especie de campamento, van a dormir ahí en las aulas, llevan sus Su bolsa enseres de dormir, personales. su ¡Qué colchoneta. Es una convivencia muy enriquecedora, por Sí. sobre todo los chicos de Arparoga ya participaron de varios seminarios, ellos conocen lo que es un seminario, todo lo que se aprende, pero por sobre todo en el relacionamiento con gente de otras comunidades. Sin duda alguna, algo para no perderse. ¿Está abierto para el público, para que la gente pueda ir a las noches, por ejemplo, en los festivales que van a ir siendo Totalmente los días? abierto, esta es la invitación para todos, es gratuita la entrada. Me encanta. Bueno, más informes entonces al 202-658, donde pueden averiguar al respecto de este Seminario Nacional de Arpas Paraguayas. Maestro Cataldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mediante ustedes se conoce lo que uno hace, así que Para realmente nosotros es un honor. el valor incalculable del trabajo de la prensa. Sin duda alguna, el valor incalculable es el de ustedes. Gracias, Elio. Muchas gracias, yo quiero otra vez hacer la invitación para el domingo a las 11 de la mañana puntualmente va a arrancar el mega cierre. El concierto mega cierre del Festival y Seminario Nacional de Arpas en la Plaza Uruguaya. En la Plaza Uruguaya, a no perdérselo entonces. Nosotros nos vamos a un cortecito y regresamos en breve. Ya venimos con más Gigante de la Mañana. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.